Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. Ya la semana anterior desarrollamos el primer encuentro sincrónico. En ese caso, pues correspondía la bienvenida al aula, donde hablamos, entre otros temas, de las fechas de desarrollo del curso. Pudimos observar los diferentes apartados donde ustedes pueden encontrar la información asociada a las fechas de presentación de las actividades, ¿no? Eh, Pudimos validar los tiempos de presentación de las entregas dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades. Y también en esa sesión sincrónica hablé sobre algunas recomendaciones importantes para lo que es el desarrollo de la asignatura, ¿no? El día de hoy, como lo menciono, teníamos presupuestado el desarrollo de la segunda sesión sincrónica del aula, en este caso que corresponde al módulo número 1. Quienes habla su docente John Jairo Arias Gómez, y el día de hoy hablaremos sobre las temáticas asociadas al módulo 1, Introducción a la formulación de proyectos. Bien, entonces el objetivo de esta sesión sincrónica que desarrollaremos el día de hoy es el aclarar algunos conceptos asociados a la introducción al concepto de proyecto. Para la sesión sincrónica del día de hoy vamos a desarrollar las siguientes, el siguiente orden, la siguiente agenda. En primer lugar voy a realizar una introducción a la temática, al módulo número 1. Vamos a hablar posteriormente de las competencias a desarrollar, de qué se tratan los proyectos, cómo se realiza la planeación de un proyecto, cuál es la metodología de gestión de proyectos y de qué se trata el ejercicio de formulación y evaluación de proyectos. Bien. Como primer elemento, quiero darles a ustedes la bienvenida al módulo número 1 y partimos que toda actividad humana que se desarrolle requiere de un esfuerzo físico, intelectual, requiere del desarrollo de un conjunto de actividades, requiere de un conjunto de esfuerzos que al organizarlos de manera adecuada permiten asegurar que esos resultados que se buscan alcanzar y se buscan desarrollar con dicho proyecto se logren. Bien. En este módulo vamos a identificar la relevancia y la trascendencia que tienen los proyectos, la necesidad de formular adecuadamente esos proyectos porque sencillamente su desarrollo y el éxito de su ejecución están dados a partir de realizar una adecuada planeación en el desarrollo de sus actividades. Y cómo también dentro de ese ejercicio no solamente de formular, sino de evaluar, periódicamente nosotros deberíamos realizar un ejercicio de seguimiento para validar si es necesario o no ajustar las actividades que se están desarrollando dentro del proyecto. ¿Bien? Bueno, nuestro módulo número 1 tiene la denominación de Introducción a la Formulación de Proyectos y busca que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto, el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión y que también busca que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Bien. Dentro de este módulo nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. Bien. Voy a dirigirme a la plataforma Canvas para que podamos observar cuáles son puntualmente esas actividades que están presupuestadas dentro del curso. Bien. Entonces recordemos, para ustedes consultar esta información pueden dirigirse a la pestaña módulos y luego de dirigirse a la pestaña módulos pueden ingresar al plan de formación que se encuentra en el apartado de guía didáctica. Bien. Primero que todo, nosotros teníamos presupuestado el desarrollo de la actividad diagnóstica que, como se pueden dar cuenta acá, tiene una ponderación del 0% sobre la nota final del aula. Es decir, no se preocupen ustedes demasiado por
de pronto quizás no haber presentado la actividad diagnóstica. Inclusive creo que hace algún momento yo estuve por allí visualizando unos correos electrónicos que hace poco me llegaron. No pude dar respuesta al correo porque pues en este momento me encuentro desarrollando precisamente los encuentros sincrónicos, pero algún estudioso me solicitaba el favor de habilitar tiempo posterior para esta actividad diagnóstica. Yo les aclaro, no se preocupen por el desarrollo de la actividad diagnóstica. Hace parte del criterio, no hace parte, perdón, del criterio de evaluación del curso. Es más importante, considero yo, que ustedes se ocupen del desarrollo de las actividades que sí son evaluables dentro del aula, ¿sí? Que hacen parte del criterio de calificación del curso. Entonces, mi recomendación es, si alguno de ustedes no pudo presentar esa evaluación diagnóstica, ya no se preocupen. El día de hoy yo les asigné un 0 y una indicación allí, un comentario dentro de la actividad, pero precisamente el comentario mencionaba que la actividad no era evaluable y que no hace parte del criterio de calificación del curso. Es decir, no les va a afectar a ustedes en lo absoluto en lo que es la aprobación o la reprobación del aula. Bien. Las que sí tienen pesos son estas que están acá. Estas actividades 1, 2, 3, 4 y 5, donde la que tiene más peso es la evaluación final. Y dentro del módulo número 1 nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. Una primera actividad, que es un foro, actividad que se encuentra habilitada y cerrará el próximo lunes 27 de septiembre a las 8 de la mañana, es decir, este lunes que viene. E inmediatamente, ese mismo día, se habilitará la siguiente actividad, que es la evaluación de conceptos del módulo 1, que tendrá cierre a las 8 de la mañana del día 11 de octubre. Bien. Esa actividad 2 tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula. Bien. La actividad número 1, que como lo digo en este momento se encuentra habilitada, donde ya hay algunos estudiantes que han realizado su participación. Se trata de una participación en el foro, donde ustedes van a identificar el concepto de proyecto, van a determinar la importancia de la planeación del proyecto y los métodos utilizados por las organizaciones para evaluar la viabilidad de proyectos. De cara a estos tres elementos, el concepto de proyecto, la importancia del proyecto y las metodologías para la evaluación de viabilidad de proyectos, ustedes van a realizar un aporte en el foro superior, ojo con esto, superior a las 100 palabras, dando respuesta a cada una de las preguntas que están acá planteadas, bueno, a cada una de las temáticas, a estas tres temáticas, ¿bien? Tengan en cuenta que es una respuesta superior a las 100 palabras, no dice menos, no dice inferior, superior a las 100 palabras, ¿bien? Esta es la actividad que ustedes deben presentar a más tardar este próximo 27 de septiembre. Tengan también en cuenta, por favor, que dentro de lo que se les solicita, ustedes deben realizar una retroalimentación constructiva y argumentativa con al menos una de las respuestas que haya planteado alguno de sus compañeros a las preguntas. ¿Bien? Es decir, que se debe realizar por lo menos dos comentarios de carácter académico, con bases académicas, a las entregas que realicen sus demás compañeros de grupo, ¿no? Esta es una característica puntual que tienen los foros. Si esto fuese una tarea, se crearía como tarea donde ustedes sencillamente entregan y hasta ahí llegó el desarrollo de la actividad. También debe desarrollarse un ejercicio de discusión, por eso se crea la actividad como un foro. Y esto se evalúa dentro de la rúbrica de evaluación de la actividad. Bien. Esto es la actividad número 1. La actividad número 2 del módulo, como lo mencioné hace algún momento, es la evaluación de los conceptos del módulo inicial. Es una actividad muy sencilla, una actividad que tiene una duración de 60 minutos aproximadamente, donde ustedes pues realizan su participación, realizan su entrega y inmediatamente la plataforma les arroja la calificación correspondiente. Bien, bueno. Continuamos ahora sí con las temáticas que tenemos presupuestadas dentro de nuestro curso. Lo primero que
queremos en esta sesión del día de hoy aterrizar es el concepto de proyecto. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que el proyecto puede ser visto desde tres puntos, desde tres perspectivas. La primera, del contratante o cliente, que se trata de quién requiere el proyecto. Es quien establece los requerimientos, quien establece las necesidades, quien establece las características que debe contar ese resultado que se entregue allí una vez se ejecuten, una vez se desarrollen todas las actividades asociadas al proyecto. Por otro lado está el contratista, que se trata de la persona que lleva a cabo el proyecto. Es quien desarrolla las actividades, quien ejecuta las labores, quien ejecuta las funciones asociadas a esa actividad, ¿no? Es quien va a desarrollar las actividades que están directamente ligadas al proyecto. Es quien ejecuta esas actividades, ¿no? Y es quien identifica o a quien se le transmite esas necesidades que establecen los clientes y las transforma en acciones, en labores, en tareas que pueden ser llevadas a cabo por un equipo operativo. Finalmente, está el tercer actor. Se trata de la persona o el actor que verifica el proyecto. Estamos hablando de interventor, quien una vez se finalice el desarrollo del proyecto, pues valida cómo se obtuvieron esos resultados, si se cumplieron con los elementos básicos del proyecto, con los elementos fundamentales del proyecto, si los resultados están al orden de lo que inicialmente se había presupuestado, lo que se buscaba alcanzar. ¿Bien? Esos son los tres puntos de vista, el del cliente, el del contratista y el interventor. ¿Bien? Ahora tratemos de definir el concepto de proyecto, para que nos hagamos una idea muchísimo más aterrizada de qué se trata ese ejercicio, de qué se trata esa actividad. Los proyectos son una clasificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades previamente establecidas y el lapso de tiempo también definido. ¿Bien? Entonces vamos a ir desmenuzando poco a poco esta definición que plantea Parodi. ¿Bien? Parodi dice, es un proyecto la planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Y hasta allí, hasta este punto, nosotros encontramos una gran similitud en este concepto de proyecto con el concepto de procedimiento o con el concepto de proceso. Nosotros definimos proceso dentro de una empresa, estamos hablando de un conjunto de actividades que están interrelacionadas y coordinadas con el objetivo de alcanzar un resultado particular. Es decir, encontramos una gran similitud. Sabemos que dentro de los procesos se desarrollan unas labores que están coordinadas con el objetivo de agregar un valor, que se transforman elementos de entrada en elementos de salida, dándole un plus, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde surge la diferencia entre ese concepto de proceso y de proyecto? Nos lo plantea Parodi en los siguientes eh, aspectos que menciona en su definición. Dice que la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos. Bien, hasta ahí vamos muy asemejado a lo que es el concepto de proceso dentro de las empresas, pero dentro de unos límites. Y ojo que acá ya por completo se nos diferencia el concepto de proceso, porque se impone un presupuesto, unas calidades establecidas y un lapso de tiempo también definido previamente. De estos límites acá mencionados, solamente único aplica dentro del concepto de proceso y es el de calidades establecidas previamente. Dentro de la dinámica organizacional y dentro de los procesos que se ejecutan normalmente en las empresas, hay una calidad que se establece para cumplir por parte de las organizaciones, por parte de los procesos, por parte de las diferentes áreas de trabajo. Hay unos lineamientos establecidos. Pero los dos ítems mencionados adicionalmente no están asociados dentro del concepto de proceso. Estoy hablando del presupuesto y estoy hablando del lapso de tiempo. Estos son dos elementos que no hacen parte de la dinámica tradicional de las actividades, de, de los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos son actividades que se ejecutan o se desarrollan de manera cíclica dentro de las empresas.
Los procesos, por ejemplo, dentro de las organizaciones siempre van a estar desarrollándose de manera constante. Por ejemplo, una organización que se dedique a desarrollar camisas, el proceso de manufactura, de confección de camisas, va a ser algo que se repita cíclicamente. El único momento en el cual ese proceso finalice, que tenga un fin, un momento final, será cuando ya la organización deje de desarrollar su actividad, ¿no? Se cierre la organización, pero de resto siempre va a continuar desarrollando ese proceso de manera cíclica, sin un fin. Tampoco hay un presupuesto definido, porque la organización constantemente va a estar reasignando nuevo insumo, nuevo ingreso que tiene a partir de su dinámica organizacional para que ese proceso cíclico continúe desarrollando su actividad. En cambio, los procesos sí tienen definido un inicio, un fin y un presupuesto para poder desarrollar sus actividades. Bien, allí es donde está la principal diferencia que nosotros podemos encontrar entre el concepto de proceso y el concepto de proyecto. Bien, entonces es un proyecto, podemos definirlo como un esfuerzo temporal para crear un producto, un resultado único, que tiene un principio y un fin y que puede ser tangible o intangible, ese producto final que nosotros logremos obtener. Bien. ¿Qué elementos componen de manera significativa el proyecto? Hay tres elementos que le dan forma entonces estructural al proyecto de acuerdo a lo que hemos conversado hasta este momento. Primero, el objetivo. Ese objetivo debe responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué actividades se van a ejecutar? ¿Cuál es el fin puntual que nosotros queremos alcanzar con ese proyecto? Es hacia dónde voy a dirigir mis actividades. Yo debo tener claro cuál es ese resultado final que quiero alcanzar. Es uno de los principales problemas que, por ejemplo, uno identifica cuando los estudiosos están desarrollando su trabajo de investigación. No tienen claro cuál es el resultado final que quieren demostrar, ese fin último. Entonces, eso es importante en los proyectos, cuando estamos hablando de proyectos, por ejemplo, empresariales, de emprendimiento. Es importante identificar cuál es el fin último, el objetivo central, el por qué voy a estar desarrollando ese conjunto de actividades y ese conjunto de esfuerzos y por qué voy a realizar una inversión, por qué voy a asignar unos recursos. ¿Cuál es el fin que quiero llegar a alcanzar? El objetivo central. Generalmente ese objetivo debe responder a una pregunta, a una necesidad. No ponerlo en palabras de pregunta de investigación, sino debe responder a una necesidad particular. Por ejemplo, si lo traemos al escenario de emprendimiento, cuando nosotros identificamos una oportunidad en el mercado, es porque existe una necesidad, existe un vacío, existe una necesidad, un requerimiento que no está siendo atendido. Y nos surge entonces ese escenario de necesidad y el objetivo realmente lo que hace es llenar ese vacío, responder a esa necesidad directamente. Y eso será lo que nosotros desarrollemos con ese ejercicio de emprendimiento. Entonces, el objetivo realmente es qué es lo que se va a hacer, qué es lo que nosotros queremos encontrar como resultado. Bien. Segundo elemento que le da forma al proyecto, ya lo mencionamos con anterioridad, el presupuesto. Este presupuesto debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Recordemos, hay un límite. Nosotros debemos validar cuánto recurso necesitamos invertir para poder llegar a alcanzar ese objetivo, cuánto nos vamos a gastar. Y muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se va a pagar. Si lo traemos nuevamente asociado al concepto o a la temática de emprendimiento más bien, podemos mencionar que la mayoría de emprendimientos en el mundo se desarrollan con un objetivo y es el de encontrar un beneficio, una retribución a ese esfuerzo que se está realizando, tener ganancias. Y por otro lado, también podemos decir que muchos de los emprendimientos no se desarrollan por una particularidad y es que no se cuenta con el recurso para poder llevarlos a cabo. Y cabe totalmente entonces con esto que estamos mencionando acá. Debemos validar cuánto nos va a costar para validar si efectivamente nosotros contamos con ese recurso, contamos con eh, ese monto financiero que nos permita llevar a cabo el proyecto, o si en dado caso no lo contamos y debemos buscar la forma de financiar ese proyecto.
busquemos quién nos patrocine, busquemos quién nos preste dinero para poder llevar a cabo el emprendimiento. ¿Bien? Entonces, es necesario desarrollar esas actividades, es necesario validar si necesitamos financiar el proyecto y en dado caso que sea necesario, pues validar cómo vamos posteriormente a pagar esa financiación que se va a realizar al proyecto. ¿Bien? Y en tercer lugar, el plazo. El plazo de responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? Porque recordemos, esto se diferencia de los procesos. Esto no es una actividad cíclica. Esto no es una actividad que nosotros podamos ejecutar de manera interminable, que no tenga un fin definido. No, realmente lo tiene. Debemos encontrar un plazo en el cual tengamos claro cuándo debemos finalizar ese conjunto de actividades, cuándo ya sencillamente nosotros debemos poner punto final a las actividades que se están desarrollando y validar si efectivamente dimos cumplimiento a ese objetivo y al presupuesto que había sido establecido. Estos elementos están interlineados. Ya cuando hablemos un poco sobre la evaluación de los proyectos nos vamos a dar cuenta cómo la necesidad de que se cumpla uno con el otro está directamente ligada y cómo el incumplimiento de alguno de ellos sencillamente lleva a concluir que el otro tampoco se está alcanzando. Bien. Ahora bien, hablemos del ejercicio de planeación de un proyecto. Cuando nosotros estemos planeando un proyecto debemos tener en cuenta que para poder decir que llevamos a feliz término el proyecto, debe cumplir con las premisas importantes. Primero, que sea terminado dentro del plazo previsto, que cumplamos el primer ítem asociado a la estructura del proyecto, el plazo. Eso es un elemento fundamental. Debemos cumplir el plazo que se está estableciendo para el desarrollo del proyecto, porque si no, estamos saliéndonos del primero de los ítems que están dándole forma al proyecto. Segundo, cumplir con las especificaciones de calidad de los códigos que rigen. Y este criterio es uno de los limitantes que establecía Parodi y que está también asociado a los procesos. Siempre en los mercados existen algunos lineamientos de protección al consumidor o de regulación del mercado que establecen unos criterios mínimos de calidad que sencillamente pues regulan la competencia. Significa que no puede existir ningún competidor que no cumpla con esos criterios mínimos. Lo primero que yo debo buscar cumplir para poder competir entonces dentro de ese mercado es cumplir con esos requerimientos básicos. ¿Bien? Entonces, también nosotros dentro de la ejecución de ese proyecto debemos validar que efectivamente estemos cumpliendo con ese criterio que se está mencionando allí. ¿Bien? Y en tercer lugar, no permitir que los gastos superen el presupuesto. Em, Obviamente acá estamos finalizando el cumplimiento de los criterios que mencionaba Parodi, pero estamos cumpliendo entonces ese criterio que está asociado directamente a los limitantes del proyecto y de la estructura del proyecto, y es el cumplimiento del presupuesto. Obviamente estamos dando fijación a que sencillamente estamos cumpliendo con ese requerimiento del alcance del presupuesto para abarcar las características fundamentales que dan forma al proyecto. Hablaba hace algún momento que estos elementos están ligados. ¿Y por qué hablo de que están ligados? Porque si nosotros no estamos alcanzando el objetivo, si nosotros no estamos alcanzando ese resultado final que buscábamos alcanzar con el desarrollo del proyecto, pues muy seguramente no estamos cumpliendo o no estaremos cumpliendo con el plazo. Si nosotros estábamos estableciendo que en una semana íbamos a producir 1000 pares de zapatos y resulta que estamos llegando a fin de semana y ya vamos en 500, la mitad, pues el plazo no se está cumpliendo, ¿no? Y si el plazo no se está cumpliendo, el presupuesto tampoco. Porque nosotros podemos hacernos una idea que hasta ese momento vamos cumpliendo el presupuesto, pero para llegar al objetivo muy seguramente vamos a tener que hacer uso de otros 2 o 3 días más. Esos 2 o 3 días más significa gasto adicional en arrendamiento, gasto adicional en contratación de personal, gasto adicional en servicios públicos. Son gastos adicionales que inicialmente no estaban contemplados, porque inicialmente el proyecto estaba contemplado a desarrollarse en una semana, ¿sí? Entonces, sencillamente, estaremos gastando más, mucho más, y no estaremos dando cumplimiento a ese criterio que era el del presupuesto. ¿Bien? Entonces, por eso es que los tres ítems están estrechamente ligados. Cuando nosotros estamos realizando la planeación de objetivos,
de- del proyecto, al momento de planear esos objetivos debemos tener en cuenta 4 aspectos. Bien. Primero de ellos, los objetivos deben estar enfocados en el servicio al cliente, ¿no? En la satisfacción, perdón, del cliente, no en el servicio, sino en la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es quien establece los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, si lo llevamos nuevamente al escenario de emprendimiento que mencionaba hace algún momento, yo decía que si nosotros identificamos una oportunidad de emprendimiento es porque validamos un vacío dentro del mercado. Entonces, cuando nosotros establecemos ese objetivo es porque responde directamente a ese vacío del mercado y no es posible que yo establezca los objetivos de mi proyecto con un foco distinto al de satisfacer esas necesidades. Muy seguramente si establezco otro foco distinto, no estaría atendiendo directamente a esa necesidad que yo pude encontrar en el mercado. Entonces es necesario que siempre los objetivos en tal sentido estén enfocados, centrados muy bien en lo que es la satisfacción del cliente. En segundo lugar, estos objetivos deben poder ser alcanzados con el presupuesto que ha sido establecido. Y es claro que comúnmente cuando nosotros hablamos de establecer objetivos, hacemos mención de establecer objetivos que sean retadores. Es decir, que motiven a las personas a dar alcance a esos objetivos que se están estableciendo. Pero es muy distinto el ser retador al establecer cosas que sean imposibles de alcanzar. Eso sucede con el presupuesto. Cuando nosotros estamos hablando de presupuesto somos muy claros. Nosotros somos muy conscientes de qué podemos y qué no podemos alcanzar con un presupuesto. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar un vehículo y establecen un presupuesto de 20 millones de pesos, pues creo que tienen claridad que con ese presupuesto no puede comprarse un vehículo nuevo, ¿no? Sino que se hace la idea que tendrá que ser un vehículo usado porque con el presupuesto que se está estableciendo no es posible llegar a adquirir un vehículo eh, recién salido de un concesionario, ¿no? Entonces, debe ser consciente al momento de realizar el planteamiento de los objetivos el presupuesto que se le está asignando. Debe tenerse en cuenta cuáles son esas condiciones. ¿Eh? En tercer lugar, pues el otro ítem que da forma al proyecto y es que pues, los objetivos deben poder alcanzarse dentro del plazo que se le está estableciendo. Y acá sí está mucho más ligado a ese criterio que mencioné hace algún momento de establecer objetivos que sean retadores, pero que sean alcanzables realmente. Porque si nosotros establecemos objetivos que no se puedan alcanzar, inmediatamente esto, en lugar de establecer un criterio motivacional al equipo operativo que desarrolla el proyecto, por el contrario, lo que va a ocasionar es una sensación de frustración en quienes desarrollan el proyecto. Realmente estas personas van a identificar que no es posible dar alcance a ese proyecto que se está estableciendo de acuerdo a ese plazo que se ha definido. Entonces, de cierta forma, eh, estaremos desarrollando una actividad contraproducente. ¿Bien? Y por último, y no menos importante, este tipo de actividades debe contribuir al desarrollo personal del equipo humano que realiza el proyecto. En muchas ocasiones estos proyectos son desarrollados por organizaciones que ya están estructuradas, que aprovechan la utilización de sus recursos, aprovechan la utilización de su infraestructura, su planta física, su maquinaria, su personal interno, para desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Las organizaciones no van a comprar nueva planta física, no van a comprar nueva maquinaria, no van a contratar nuevos profesionales para desarrollar un proyecto. Esto sencillamente lo que hace es aumentar los costos, ¿no? Y obviamente llevan a un escenario de inviabilidad del desarrollo del proyecto, ¿no? Estamos hablando de hacer uso de los elementos con los cuales ya se cuenta para desarrollar esas actividades. En tal sentido, en muchas ocasiones las empresas lo que hacen es tomar ese personal que hace parte de la organización para desarrollar sus proyectos. Es decir, toman un personal del área de talento humano, otro personal del área de producción, otro personal del área de productividad, de calidad, y crean, por decirlo de esa manera, una pequeña empresa dentro de la gran empresa.
Ese grupo de funcionarios se encargan de desarrollar actividades asociadas al proyecto. Y en ese escenario, en muchas ocasiones los trabajadores tienen doble carga laboral, si se puede llamar de esa forma. Por un lado, desarrollan las actividades que están asociadas directamente al proyecto y por otro lado están desarrollando las actividades que tradicionalmente tienen a su cargo. Se llega a concebir en muchas ocasiones, como lo digo, el desarrollo de proyectos como un aumento en la carga laboral. Por ello, es importante que al momento de plantear, de definir los objetivos, se piense cómo el desarrollo de esas actividades va a estar directamente ligado también al aporte al desarrollo personal del equipo humano que ejecuta el proyecto. Bien, bueno, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de gestión de los proyectos? Bien, nosotros podemos definir diferentes metodologías. La que les voy a presentar el día de hoy habla sobre 4 fases principalmente: una fase de investigación, seguida de una fase de planificación y diseño, seguida de una fase de producción y finalmente cerramos con una fase de evaluación y monitoreo. Cada una de esas fases desarrolla un conjunto de actividades que sencillamente buscan que la ejecución de ese proyecto esté al orden de las necesidades que han sido previamente establecidas. ¿Bien? Entonces, dentro de la fase de investigación, ¿qué se realiza? ¿Bien? En esta fase se pone en marcha el proyecto, se planifica la idea del proyecto, ¿bien? Se pone en marcha la primera idea del proyecto. ¿Bien? Identificamos cuál es el objetivo inicial, ¿no? Y los objetivos secundarios. ¿No? Acá quiero realizar una aclaración importante que he tratado de realizar a lo largo de diferentes espacios, ¿no? Los objetivos generales de un proyecto, cuando hablo de un proyecto, estoy hablando de un proyecto de emprendimiento, de un proyecto de investigación, de un proyecto de cualquier tipo. Ese objetivo general es el resultado final, como ya lo mencioné hace algún momento. Es el objetivo central, el resultado final que yo quiero llegar a alcanzar. Y los objetivos secundarios son el paso a paso que me va a permitir a mí conseguir ese resultado final. ¿Se entiende un poco más esta información? Es decir, nosotros no debemos confundir que las actividades que se desarrollan en un proceso em, como objetivos secundarios son consecuencia al general. Eso es un error que comúnmente en muchas ocasiones se comete. Se piensa que los objetivos secundarios o objetivos específicos son consecuencia de haber alcanzado el objetivo general y esto no es así. Esto realmente no es así. En realidad podría llegar a decirse que es al contrario. Yo puedo alcanzar primero el objetivo, los objetivos secundarios y luego de haber alcanzado esos objetivos secundarios y el aporte que me da cada uno, llegar a alcanzar el objetivo general. Eso realmente sí es así. Dentro de este ejercicio, además de plantear esos objetivos iniciales, vamos a poder realizar una investigación sobre las formas que podría tener el proyecto, es decir, sobre los escenarios futuros que pueden llegar a presentarse al proyecto, los ajustes, de una vez que nosotros podemos planear en dado caso que se presente algún tipo de escenario como los que tenemos en mente. Entonces vamos a tratar de planear cómo desarrollar esas actividades, cómo em, vamos a desarrollar ese tipo de labores para dar finalmente un resultado acorde a las necesidades que se nos ha demandado desde el mercado. ¿Bien? Esta fase finalmente ofrece un resumen, ¿m? eh, de lo que es el desarrollo general del proyecto, ¿m? Un resumen gerencial, podría decirse, donde realmente podemos determinar cuál es el conjunto de actividades que deben ejecutarse con el proyecto, ¿m? Cuál es la información relevante del proyecto, cuáles posiblemente sean los antecedentes que nosotros encontremos del proyecto, podamos aprender de las buenas prácticas y de los errores. Si nosotros identificamos que ya con anterioridad alguien más ha intentado poner en marcha ese proyecto, pues si continuamos evidenciando esa necesidad y ese vacío en el mercado, significa que pues no se lograron obtener los resultados esperados, ¿no? Em, y si se logra obtener o identificar que sí hubo resultados, pues podremos aprender obviamente de las buenas prácticas. Bien.
Continuamos con la siguiente fase, corresponde a la fase de planificación y diseño. Esta fase proporciona información muy relevante y información también que va a ponerse en marcha dentro del proyecto. Aquí ya definimos el propósito final del proyecto, el puntual, porque nosotros inicialmente sí planteamos un objetivo, pero es que ese objetivo en muchas ocasiones es muy distinto al que posteriormente ya materializamos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros primeramente podemos tener una idea vaga de ese resultado final que deseamos alcanzar, ¿sí? Puede que posteriormente, a partir de hablar con los potenciales consumidores, indagar un poco mejor dentro del mercado, de pronto tratar de hacer ejercicios de interacción con los potenciales consumidores, pues puede que desarrollemos actividades ya mucho más asociadas a esa dinámica de identificación de necesidades de los clientes y puede que ya pulamos muchísimo mejor ese resultado final. Puede que el resultado final que nosotros inicialmente habíamos planeado sea exactamente que vayamos a desarrollar. Obviamente sí esté familiarizado y sea muy similar, pero ya aquí ya podremos definirlo muchísimo mejor. Bien. Luego de esto vamos a poder definir el proyecto en actividades, en actividades puntuales, en actividades eh, que puedan medirse, que puedan identificarse y que nos permita a nosotros tener claridad sobre los resultados parciales que puedan llegar a alcanzarse dentro del trabajo, bien, dentro del proyecto. Vamos a poder identificar los puntos importantes, los indicadores que nosotros debemos implementar para manejar los plazos. Recordemos que uno de los criterios que nosotros debemos cumplir dentro de la estructura del proyecto es el cumplimiento de los plazos. Los indicadores nos va a permitir a nosotros periódicamente estar evaluando constantemente si vamos por el camino correcto y si es necesario realizar algún tipo de modificación, realizar algún tipo de ajuste que me permita a mí sencillamente validar que puedo cumplir con ese criterio que inicialmente había presupuestado. ¿Bien? Entonces, debo realizar ese seguimiento de manera oportuna para no desviarme del camino, para no desviarme de ese resultado final que quiero conseguir. ¿Bien? Además de esto, voy a poder realizar una estimación de los costos, porque al momento de dividir las actividades, al momento de definir cuál es el conjunto de actividades que deben desarrollarse puntualmente dentro de cada labor para conseguir ese resultado final, puedo identificar también cuánto me cuesta cada actividad, ¿sí? Puedo identificar eh, cómo se desarrolla esa labor, cómo se desarrollan esas actividades, cómo se desarrollan esas funciones, ¿bien? Y puedo desarrollar un cronograma de eventos, porque con la información que yo he logrado identificar en los indicadores y los plazos internos que requiero para el desarrollo de cada actividad, puedo desarrollar un cronograma que me permita a mí realizar un seguimiento muy oportuno y darme cuenta si en el desarrollo y en la ejecución de esas actividades voy por buen camino o si me estoy desviando de manera particular, si me estoy desviando de manera significativa de esos resultados que quiero alcanzar con mi proyecto. Luego de esto, desarrollaremos la etapa de producción. Permítame un minuto, por favor. Bien, dentro de esta fase de producción, básicamente lo que vamos a desarrollar es poner en marcha eh, ese, esa planeación que hemos hecho con anterioridad. Es materializar, es ya llevar a cabo eso que con anticipación hemos identificado como oportunidad. ¿Bien? Llevarlo a cabo, materializarlo. Entonces ya en esta fase lo que hacemos es la proporción de los recursos, es asignar los recursos para que las actividades se puedan ejecutar. Vamos a hacer ese seguimiento que mencionamos con anterioridad de validar constantemente, vamos a asegurarnos que las actividades se ejecuten, vamos a realizar un seguimiento a esas actividades, vamos a implementar las acciones de mejoramiento y correctivas que sean necesarias para asegurar que se consigan la finalización de cada una de esas actividades, ¿sí?
Em, y vamos a asegurarnos que los objetivos que se establecieron al inicio del proyecto se cumplan. ¿M? Ya será otro ejercicio de validación de cómo se alcanzaron esos resultados en la fase posterior de evaluación y monitoreo. Pero por el momento, nosotros debemos procurar que los objetivos y los resultados finales que se querían alcanzar se consigan, se alcancen. Bien. Entonces, luego finalmente ingresamos en la fase final, la fase que corresponde a la evaluación y monitoreo. En esta fase final, lo que nosotros buscamos hacer es un control, un seguimiento de los resultados del proyecto. ¿M? Entonces, acá ya una vez se ha finalizado la fase anterior, donde sencillamente nos encargamos de, de finalizar, de llevar a cabo los objetivos. Aquí ya validamos cómo se consiguieron esos objetivos, si fue dentro del tiempo presupuestado, si estuvo al orden de las necesidades de la organización, si fue dentro del plazo previsto. Validamos que efectivamente pues se hayan o no conseguido los otros ítems planeados o definidos dentro de la estructura del proyecto. Bien. Entonces, ese ejercicio de formulación de proyectos, ¿cómo se desarrolla? Bueno, se desarrolla bajo una dinámica de identificación de necesidades, de propuesta de alternativas de respuesta, de identificación de actividades para dar alcance a esa alternativa y de puesta en marcha de esas actividades que son necesarias para el desarrollo de la alternativa. Dentro de ese ejercicio, los elementos más importantes y relevantes están asociados a la identificación del problema y su definición. Como le dije hace algún momento, lo primero que nosotros tratamos de identificar es una problemática. ¿M? Y es muy importante segmentar esa problemática, porque inicialmente puede que nosotros nos fijemos en una problemática muy global. ¿M? Y entre más global sea la problemática, mucho más difícil de abordarla va a ser. ¿M? Porque para poder dar solución, esa solución también a su vez debe ser bastante grande. Importante entonces nosotros encontrar los mecanismos para poder segmentar esa problemática, para poder cerrarla, para poder definirla, para poder sintetizarla. Cuando uno sintetiza ya mucho más la problemática, le queda mucho más fácil poder abordarla, poder plantear alternativas, poder plantear soluciones. Bien. Entonces, en tal sentido, el árbol causa-efecto se convierte en una herramienta que nos permite a nosotros tratar de identificar cuál es esa causa que tiene mayor incidencia sobre esa problemática, ¿no? Nosotros debemos entender que las problemáticas no se presentan por una única causa. Nosotros hace muchos años dejamos de tener ese concepto de pensamiento lineal y desarrollamos nuestra dinámica de vida bajo un pensamiento complejo, ¿no? De interrelación de varias causas que generan la presentación de problemáticas, ¿no? Entonces, en tal sentido, tratamos de identificar cuáles de ellas tienen una mayor relevancia sobre esa problemática que se está presentando y a partir de identificar esa o esas problemáticas más relevantes empezamos a plantear diferentes alternativas, alternativas de respuesta, de cómo esas alternativas pueden responder o dar solución a esa causa que se está presentando. Bien. Mis estimados estudios, les agradezco a todos por su atención. Recuerden que si tienen cualquier tipo de inquietud, duda en la cual yo les pueda colaborar, no duden en inscribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente de apoyarlos y ayudarlos a resolver las inquietudes que tengan ustedes sobre el curso, sobre las actividades, o incluso también si tienen alguna solicitud relacionada con su programa académico, también si está dentro de mis manos, con gusto los estaré apoyando. Les agradezco a todos por su participación. Cualquier duda o inquietud que tengan, estoy muy al pendiente de ayudarlos como lo mencioné con anterioridad. Gracias por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.